Carlos Felipe Pardo, psicólogo urbanista de Slow Research en Bogotá. Bueno, Carlos Felipe, ¿cuáles serían tus conclusiones o comentarios frente a lo conversado en el día de hoy en la mesa de trabajo sobre movilidad en el Valle de Aburrá? Antes que nada me toca decir que no puedo dar conclusiones sobre algo de Medellín porque he estado aquí 2 veces y llevo hoy 4 horas, pero me voy a aventurar como en cosas generales que se podrían decir sobre lo que he visto hoy en las presentaciones que se dieron. Una cosa importante sería mirar institucionalmente el SIT del Valle de Aburrá, cómo se va a gestionar y cuáles van a ser los controles que va a tener ese sistema para poder entonces asegurar que si va a haber una operación a 15 años establecida, cómo se van a mitigar cualquier riesgo que exista y cuáles son los controles establecidos y por qué entidad se van a establecer. El Metro de Medellín es una entidad que se conoce por su buen desempeño en la operación. Se sabe que es un sistema de metro que funciona casi a la perfección, que en toda su historia ha tenido un muerto que fue por un problema no relacionado con la operación del día a día. Entonces eso podría darle a uno muchas luces para decir si pueden operar. No obstante, de todas formas hay que pensar en cómo es que se puede pensar en ese control que se puede hacer de la operación de un sistema, porque así algo se conozca que sea muy bueno en términos de desempeño, no quiere decir que no se le puedan hacer controles o que no se le deban hacer controles. Eso es parte como de cualquier proceso de operación de un sistema de transporte, es ese componente de otra entidad que haga un control, que haga un seguimiento y que establezca unas condiciones bajo las cuales se puede presentar esa operación. Ese sería como el primer punto como que como que resaltaba de lo que vi hoy. También hay algo que, si se habla de un sistema integrado, es importante que la integración sea total. Entonces, eso tiene como varios componentes. Uno es que el proyecto que existe en este momento es de tener un metro cable, un metro plus, unos alimentadores como ese sistema integrado. Eso constituiría, se espera, un 70% de los viajes de transporte público de la ciudad, pero el 30% que hace falta no sabemos cuál es el plan de implementación para que sí sea un sistema integrado totalmente, cuál va a ser la forma de pago, cómo se integrarían esos operadores, cuál sería el cronograma para integrarlos, sabiendo que en este momento se están estableciendo 4 cooperativas que todavía no están establecidas y mucho menos entiendo se sabe cómo se van a integrar entonces a esa operación del 100%. También entonces está la operación integrada en términos de cómo se integran los otros modos que muchas veces no se mencionan, como si hay una zona de ladera y no hay un metrocable, ¿qué modo se puede meter ahí? ¿Cómo se puede solucionar esas necesidades de acceso de la población que vive ahí? O las bicicletas, ¿cómo se van a integrar? ¿Cuál es la infraestructura y la operación específica que va a dar una integración de las bicicletas en términos físicos, tarifarios y de operación en general? Se pueden mencionar bastantes proyectos, pero el hecho de decir algo integrado implica que esa integración tiene todos esos componentes tenidos en cuenta desde antes de comenzar a implementar, para tener entonces esa vista hacia adelante. Una segunda pregunta frente a tu intervención y hablando de un sistema de transporte integrado ideal, nos podrías recordar un poco frente a eso, cuáles serían los elementos centrales para tener un sistema de transporte integrado ideal? Voy a hacer lo posible porque estaban en mi diapositiva. Brevemente. Pero los que tú consideras lo más importante es que la gente pueda montarse, es decir, que puedan pagar el pasaje y que puedan llegar a la estación. Eso quiere decir que si yo ando en una silla de ruedas, tengo que poder entrar a la estación o entrar al vehículo sin mucho problema. Eso también quiere decir que si yo soy una persona de muy bajos recursos, tenga la posibilidad de pagar ese pasaje porque necesito acceder a mi empleo. Ese grupo, si ese grupo no tiene como el acceso a empleo y el acceso a los servicios públicos de la ciudad, hay que pensar como que hay que hacer algo en términos de tarifa, en términos de la operación, en términos del modelo de operación o de gestión financiero que hay. Eso en términos como del acceso al sistema. También como que tiene que ser integrado en términos de legislación, en términos de modos de transporte, en términos de tarifa, la tarifa tiene que ser clara
cómo es que se integra, el modo de pago tiene que ser el mismo, la manera como se integran físicamente los diferentes modos tiene que ser útiles, es decir, que si yo camino hasta un punto y me bajo de un bus en un lugar, tengo que subir a una estación y en esa estación pues que no me quede muy lejos poder llegar a ese lugar. Eso sería como lo fundamental, ¿sí? Como una lista larga de condiciones, pero yo creería que eso es lo más importante. Y mencionaste ya para terminar el tema de la participación ciudadana, que no es solo dar una buena información, sino también propiciar la participación. ¿Qué podrías comentar? Sí, entonces corrijo, lo importante de operación en el sentido de cuando esté operando es lo que dije ahorita. Lo importante en términos completos del proceso, como un proceso, digamos, completamente legítimo, es que todos los actores clave de la ciudad estén informados de una manera completa y comprensible sobre qué es lo que va a pasar. Y además que se les preste atención y se incluya su retroalimentación sobre la forma como va a operar el sistema. Si los ciudadanos sienten que la tarifa es muy alta, eso es una cosa relativamente difícil de solucionar, pero se debe tener en cuenta. Si los ciudadanos sienten que una parada no está en el lugar adecuado, eso es muy importante y se puede solucionar desde el principio. Hay muchos componentes de un sistema de transporte público que se pueden comprender mejor, se puede solucionar mejor las necesidades de movilización de la gente a partir de lo que ellos dicen. Porque generalmente tenemos muchos ingenieros de transporte que desarrollan un proyecto con sus conocimientos que son muy válidos, pero el conocimiento de cómo es que se deben mover los buses en la vía y en un barrio y en una calle específica, ese conocimiento es de los ciudadanos, incluso de los conductores. Entonces, el hecho de poder no solamente dar una información de un lado hacia otro, sino también recibir una información a tiempo para integrarlo en la planificación del sistema, también es algo que, si no se logra integrar, va a generar problemas recurrentes en la operación del sistema. Es comprobado en sistemas de